Bendiciones, mis amados, aquí de vuelta con todos ustedes. Agradecemos a nuestro Señor por el beneplácito de Dios de dar esta gracia tan poderosa para este tiempo, porque entiendo que el Dios de nosotros no es un Dios que está en el pasado, ni es un Dios que no conoce el futuro. Es un Dios que no le coge nada de provisto. Él ya conoce cada una de las cosas. Él estuvo en el día de hoy antes de que toda la humanidad llegara a este día. Él vio la actitud de cada uno de sus hijos y también vio cómo todos aquellos todavía lo siguen rechazando. Pero su misericordia no se ha acabado, su mano no se ha recogido, su brazo poderoso sigue extendido, la bondad de Dios, la compasión de Dios, los ojos de Dios están sobre buenos y malos, el sol sale para buenos y malos y llueve para buenos y para malos. Cosa muy diferente, aunque todas estas cosas pasen, es saber que la ayuda de Dios solo viene para los hijos. Porque los que rechazan a Dios como Padre, a ellos no le alcanza la bendición. Porque es bajo la obediencia al Padre que el Padre otorga herencia. Y una de las cosas grandes en la vida de un creyente es saber que su mayor herencia es Dios. Porque si su mayor herencia es Dios, su fe no está, o su confianza no está en lo que él aprendió en la universidad, los títulos que tenga, la posición que tenga, el salario que tenga, cómo se mueven los negocios. No. Su confianza está en Dios. Y si su confianza está en Dios, su fe está en Él. Y si tu fe está en Él, tú te alimentas y te fortaleces con la fuerza de Dios, porque viendo a Dios hacer a nuestro favor, es que los hijos alcanzan la bendición. Y esta serie sobre el entusiasmo, lo que nos ministra es cómo Dios nos esfuerza, nos alienta, cómo la voz de Dios, el Espíritu de Dios, la vida de Jesús en la cruz, toma hoy más que nunca un valor impresionante en la vida de aquel que desea salir de donde está. Porque es un momento en que la humanidad todavía no ha comenzado los dolores de parto. Esto apenas empieza, familia. Empieza en el sentido de que cada vez la angustia en los hogares va a ser mayor. El desespero va a crecer. Y tú miras ahora cómo las congregaciones se sacuden y se piensan que se van a destruir porque la gente deja de ir inclusive a la congregación en los momentos difíciles, cuando es el momento en que menos te debes de apartar de la congregación. Porque es en donde más necesitas alabar, adorar a tu Dios, hablarle a tu Dios, agradecerle a tu Dios, recibir el mensaje que imparte el Espíritu Santo en cada momento para tener fuerzas. Porque yo entiendo que en los momentos difíciles, en las angustias, en las agonías, en las aflicciones, llegamos a la apatía, en donde no queremos ni orar, en donde no queremos ni leer de la palabra, ni escuchar de la palabra. Viene el desánimo, viene aquello que comienza a entrar por todas las puertas de nuestros sentidos, a ladrarnos, a hacernos una fiesta dentro de nosotros, diciéndonos que cada día está peor. Y yo me acuerdo que el año pasado, a principio del año, Dios trajo una palabra que debe estar en alguna serie grabada, en donde yo anunciaba que se iban a incrementar los suicidios familiares y los suicidios colectivos por la desesperación de las personas. Se iban a multiplicar los accidentes en las autopistas y en todos los lugares, porque todo va a llevar a un caos.
Pero qué precioso, cuando en medio de los momentos difíciles, en medio de la apatía, en medio de la indolencia, del desánimo, de la indiferencia, hasta de perder el ánimo de trabajar, se levanta el Espíritu de Dios y comienza a ministrarte. Y entonces te das cuenta que para tu Dios no hay crisis, para tu Dios no hay necesidad. Tu Dios tiene todas las bendiciones que te pertenecen en su mano. Hay es que tener fe en Dios. Y hemos recalcado en algunos capítulos de esta serie el cómo por años hemos puesto la fe sobre la fe. Y la fe sobre la fe no funciona. Es la fe en Dios. Profeta, ¿y qué es eso? Te lo vuelvo a repetir. Cuando tú recibes la palabra, que es la información de Dios, por sus promesas o por sus acontecimientos, que nos fortalece, que nos dice que si Él lo hizo allá, lo va a volver a hacer acá. Tú tienes que mirar que lo que Dios está prometiendo que es para ti, tienes que mirar a Dios haciéndolo. Ya eso es fe en Dios, porque el conocimiento te trae la información, pero tú no puedes vivir dependiendo solamente del conocimiento. El conocimiento es el vehículo que utiliza Dios para que tu fe se active y tú empieces a creer que lo que tú leíste, que lo que tú recibiste como información que Dios iba a hacer, comenzar a mirar que Dios lo hace y que Dios lo hace en tu vida. Ahí es donde está el verdadero gozo y entusiasmo de lo que la palabra de Dios hace. Ahí es donde se cumple que todo lo podemos hacer en Él, que todo lo podemos hacer en Cristo, quien nos fortalece, quien nos esfuerza. Una vez que tomas la actitud de que no puedes seguir como estás, sino que tienes que tener un cambio, ese cambio solo va a venir cuando el que está desanimado, desalentado, que tiene indiferencia, que ya no quiere ni trabajar, que no tiene la fuerza ni para levantarse, porque ve que, ¿para qué me levanto si todo está mal? Aquel que está en esa situación necesita aprender de parte de Dios cómo moverse en esa situación. Porque así como te desanimas por la continua información que viene a través de los medios de comunicación, de la misma manera te puedes llenar de información, pero que venga del corazón de Dios. En donde Dios te pueda enseñar, donde Dios te pueda mostrar cómo Él opera si tú crees. Porque a todo el que cree es posible. O sea que hay una posibilidad que se haga si tú crees. Y tú tienes que creer que Él es el que lo va a hacer. Cuando tú te levantas creyendo que es Él quien tiene tu trabajo, que es Él quien tiene tu sustento, que es Él quien tiene que sanarte, que la provisión de que va a servir en tu mesa viene de la mano de Dios, que pueden haber 20,000 empresas como la tuya en tu misma ciudad, pero la tuya va a ser la que va a ser bendecida, porque Dios va a enviar a su Espíritu a que aún aquel que no conoce al Señor le coloque en su corazón de que te tiene que llamar a ti. Y cuando tú llegas ahí, llegas como el hombre de Dios. No, aleluya, gloria a Dios, no. La rectitud, la prontitud, la resistencia, la constancia, la persistencia para hacer lo bueno en lo que, con el trabajo que te están ofreciendo. Vas a mostrar que la mano de Dios está sobre tu vida. Ese es el tiempo que tenemos que vivir. Tiempo glorioso para la iglesia. En donde ahora se cerró la Biblia y vamos a ver todo lo que hemos aprendido de ella, si es que nos sirve. Ajá. Yo sé que es un mensaje retórico, pero ¿de cuándo vamos a mover nuestra fe? Cuando tenemos la nevera llena, la renta paga, la cuota del carro paga, cuando todos los viernes cobramos un cheque. No.
¿Cuándo tú crees que vamos a ver la mano de Dios? En el momento en que para que eso suceda, tenemos que depender de que Dios lo haga. Cuando tú tienes que estar dependiendo de ver la mano de Dios haciendo a favor tuyo en lo que tú sabes hacer. Cuando ese plan, ese proyecto necesita que la mano de Dios intervenga para poder moverlo. Por eso nos quedamos en el capítulo anterior, cuando David en su alma estaba atribulado por lo que le estaba pasando. Y cómo el espíritu de David, que tenía recorrido en el Señor, porque es ahí donde está la diferencia. Cuando yo hablo de recorrido en el Señor es, si tú no has tenido una vida espiritual con Dios, si tú no has tenido esa coinonía, esa comunión en oración con Dios, buscando su rostro, buscando oír su voz, hablando con Él, en este momento de tribulación, pues te va a costar muchísimo trabajo lograrlo. Porque la angustia del momento que se está viviendo te va a traer pensamientos continuamente que tú por años has desechado de la comunicación de Dios y le has dado rienda suelta a esos pensamientos. Entonces tu mente está enseñada a divagar en las cosas que no son de Dios. Entonces el momento para ti va a ser terrible, porque no puedes ser ministrado por el Espíritu de Dios. Tú vas a la iglesia, eres alentado, llegó el sermón, llegó el mensaje, la adoración, la alabanza. ¡Wow! Y ahora sí salgo de aquí hecho un toro, mejor dicho. Ahora sí el Espíritu de Dios me tomó, Dios me habló, Dios me dijo. Sí. Pero ya el lunes, cuando te levantas y todo sigue igual, empezamos a desanimarnos. Empezamos a mirar que no hay la posibilidad de ir en busca de esa fuente de trabajo, porque hay miles compitiendo conmigo y a lo mejor ellos tienen mejor calificación que yo. O que las cotizaciones que tengo que hacer en mi empresa para traer las ventas no puedan ser tan fáciles, porque afuera hay mucha gente que tiene la misma necesidad y estamos haciendo lo mismo. Y te comienzas a decaer y ya para el martes ya tú estás, no, es que no se puede competir, no califico, no tengo los precios. El desaliento y el desánimo viene porque hay un alma que está desierta, está sedienta de la fe de Dios. Esa alma solo todo lo que conoció fue ir de visita a la congregación los domingos, o escasamente el miércoles o el jueves, a recibir ahí el mensajito ese, y que muchas veces hasta lo hiciste por acompañar a tu esposo o a tu esposa. Pero estamos en el tiempo en que la gente de fe es a la que Dios le va a transferir su gloria y su riqueza, el poder y la unción. Aquellos que espiritualmente son fuertes porque tienen esa vida con el Espíritu de Dios, que fue lo que David pudo hacer y que ya narramos en el Salmo 42 y 77, que aún su alma se quejaba y se afligía. Hubo un momento en que, como ya el alma estaba enseñada a que el Espíritu de David le hablaba, pudo recapacitar y reconocer cómo Dios le había ayudado en tantas oportunidades. Pero tengo una noticia para ti. El Dios nuestro tiene una misericordia y un amor que uno debería decir, pero ¿cómo si este ni siquiera te busca, ni siquiera está pendiente de ti? ¿Cómo le vas a dar la mano? Si yo, que estoy pendiente, voy constantemente y me involucro en las cosas tuyas, estoy ahí a puros brinquitos y te estoy pidiendo que las cosas se hagan y te estoy viendo cómo tú te mueves, ¿cómo le vamos a dar a este que nunca lo ha hecho? Pero Dios no se mueve por lo que nosotros
pensamos que debe ser su justicia ni su misericordia. La noticia es que tú puedes decir hoy: Señor, yo me arrepiento de no haber en mi vida gastado el tiempo que tenía que gastar para ti. No me gasté, Señor, buscándote, me gasté deleitando las pasiones de mi alma. Solamente busqué lo que a mí me gustaba. Y siempre pensé, cuando me den ganas, voy a la iglesia. Cuando sienta deseos, oro. Cuando siento deseos, leo. Pero ese Dios de amor y misericordia, tan pronto uno le dice: Señor, me arrepiento. Y ese arrepentimiento es genuino. ¿Por qué digo genuino? Porque si tú te estás arrepintiendo solamente que para alcanzar la bendición de Dios, delante de Dios estamos desnudos. Delante de Dios no hay una posición que tú puedas ocultar. Lo que tú eres, de la actitud que tú muestres para ir a Dios, Dios la está viendo. A Él no lo podemos engañar. Y si la actitud es genuina, Dios te va a enseñar su poder y su gloria y su misericordia, su compasión. Y empezará tu espíritu a alimentarse del espíritu y la palabra de Dios. Y entonces tu espíritu estará alentando constantemente a tu alma a que las cosas son diferentes y que con el Señor sí se puede. Mira lo que decía David en el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Qué está haciendo David? Lo que te acabo de anunciar. Él está pidiéndole ayuda a Dios. Reconocer que Él es Dios. Es reconocer que si nos hemos movido fuera de su voluntad, que solo Él puede cambiar las cosas, porque Él es el poderoso, Él es el creador, Él es nuestro Señor. Él es el que nos protege, el que nos alimenta, el que nos viste, el que nos da el trabajo, el que nos da el ingreso, el que sirve nuestra mesa, el que nos guía en nuestra familia y en la sociedad. Cuando tú reconoces eso y le dices: Señor, mira, yo lo he hecho tal vez muchos años mal, pero por favor, Dios, hoy vengo delante de ti. Yo sé que no tengo tal vez ni derecho de venir a decirte que he estado tan lejos de ti y te he rechazado tantas veces y te he escogido entre un partido de fútbol o ir a hacer deporte o ir a la calle o ir al shopping o leerme un libro, una revista, ir a internet, gastar mi tiempo en películas, hacer vida de ocio, y te he desechado a ti. Pero Señor, quiero que me cambies, quiero que me ayudes. Quiero que me enseñes a hacer tu voluntad. Fue la petición de David. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Ese es el versículo 10 del Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu. Qué lindo. Tu buen espíritu. No solamente le está diciendo que lo reconoce como Dios, que sabe que Él nunca ha tenido la voluntad para buscar de Él, ni para estar con Él. Le está pidiendo no solamente en arrepentimiento que le perdone lo que no ha hecho, sino que le enseñe la manera, la forma de poder entablar ese diálogo con Él, y que su buen espíritu, o sea, el espíritu de Dios, que no sabe hacer nada malo ni mediocre, que lo sabe hacer todo bueno, me guíe a tierra firme. Quiere decir, esta persona aquí no solamente está reclamando para que Dios le ayude a comunicarse con Él, sino que envíe su espíritu para que le dé la estrategia, el camino, la carrera, para que los pies ya no estén en lo movedizo, en lo que ve que se mueve y se quiebra y se desbarata todos los días, sino que lo guía a ese terreno de Dios que es firme.
Esta es una persona que ha entendido que solamente Dios es la salvación. Quiero profetizarte y anunciarte. Lo he venido diciendo. Prepárense en los pastores a hacer 3, 4, 5, 6, 7 servicios. ¿Por qué razón? Porque la gente va a ir a raudales a las iglesias, a recibir fortaleza, a recibir aliento, porque es el plan de Dios. Hay que entender el tiempo. El tiempo se acorta, nuestro Señor viene. El Evangelio tiene que ser predicado en todas las partes del mundo. Ya está en todas las partes del mundo, pero no en todas las partes del mundo los pueblos corren a escuchar la palabra de Dios. Y el plan de Dios está caminando conjuntamente con lo profético, con lo que vio Daniel, con lo que le fue mostrado al apóstol Juan. El sistema religioso se tiene que caer y destruir, y se tiene que caer y destruir el sistema económico, para que los dos formen un sistema político-económico, con unas tildes y señales de religión. Pero solamente va a prevalecer el creer verdaderamente en la fe, en una fe que esté basada en la verdad de Dios, en una fe en donde el hombre no manipule la gloria del Espíritu Santo. La caída completa del sistema religioso va a suceder cuando el hombre comience a respetar, a honrar, a temer a la presencia de Dios. Cuando el hombre no quiera manipular el fuego de Dios como fuego de Él. Cuando se comiencen a retirar de los púlpitos los manipuladores de gloria y poder. Ajá. Yo sé que siempre las palabras no son muy fáciles, pero es necesario que tú sepas que Dios no va a hacer nada contigo mientras tú sigas manipulando su poder y su gloria. Sí. Es cierto que nos mandaron a poner las manos sobre los enfermos, pero también dice que sobre toda persona que pongamos la mano sería sanado. Pregúntate, cuando lo haces, ¿sucede eso? Si no sucede, hay dos cosas. O te estás equivocando santamente, o estás queriendo ser como Dios. Al pensar que hay un poder que Dios lo va a soltar contigo como sea para sanar. Y yo creo en la imposición de las manos. Yo coloco las manos. El problema es lo siguiente. Hay que colocar las manos donde la gloria de Dios está. No voy yo a... No es que mi fe va a hacer que el enfermo se sane. Sí, aquellos 4 que trajeron al paralítico, por la fe de ellos Jesús lo sanó. Quiere decir que si hay una fe colectiva, Dios va a hacer en la congregación. Pero esos 4 que llevaron al paralítico no lo sanaron ellos, lo sanó Jesús. Y el Espíritu de Jesús que estaba con ellos calificó su fe para sanarlos. Va a caer ese imperio. Hey, ese imperio de la manipulación de la gloria y el poder de Dios tiene que caer. Para que solamente se muestre en todas las congregaciones con libertad. Con libertad. Que se deje actuar al Espíritu Santo de Dios. Primero, que Él se enseñe, se muestre. Ahí es donde va a resplandecer la gloria de Dios. Y ya estoy mirando en muchos lugares donde se está permitiendo que la gloria de Dios se mueva sola. Porque eso es lo que tiene que ser. Nosotros tenemos que ser testigos de la gloria de Dios. No manipular la gloria y la honra. Y cierro ese paréntesis. Porque la gente va a correr a raudales en las iglesias o las congregaciones donde la gloria de Dios sea manifestada de una forma sobrenatural y que todo el mundo entienda y comprenda que es Dios el que lo está haciendo. Se van a acabar los super ungidos y las super estrellas. Solamente va a haber una sola estrella. Jesús, el Cristo y el Espíritu Santo. Nosotros seremos solamente portadores de Él.
Y entonces ahí sí, vamos a colocar las manos en los que Jesús sanó, o en los que Jesús sana. Si Dios te dice, coloca las manos aquí, es porque Dios va a sanar a esa persona. Y si tú puedes escuchar la voz de Dios que dice eso, es porque tú estás en comunión con Dios. Porque la gente va a moverse de acuerdo a lo que nosotros le enseñemos que es Dios. Y la iglesia ha estado retrasada muchos años porque nosotros hemos manipulado la gloria y la unción de Dios, el poder de Dios. Pero así como esta gente va a aprender a que Dios les enseñe cómo hacer la voluntad de Dios y cómo hablar con Dios y cómo verse con Dios para que su buen espíritu los lleve a tierra firme, así mismo va a pasar con los ministerios y con la iglesia. Nadie más podrá manipular la gloria de Dios, porque seremos temerosos de nosotros manipular su gloria y su poder. Y aquel que ora será temeroso cuando ore. No estamos diciendo de no orar con la autoridad de hijo, sino ser temeroso es saber que al que le va a hablar es a Dios, que necesita honrarlo, que necesita tener gloria para Él, que necesita saber que cuando va a hablar con Dios, con el Padre, aunque Él sea hijo, es con Dios que va a hablar. Saber manejar ese tiempo, para darse cuenta que cuando nos sentamos, estamos con la deidad hablando, y que de ahí depende todo lo que va a pasar en nuestras vidas. Todos los días serán marcados por el poder y la gloria de Dios. Dice el versículo 11, por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. ¡Qué tremendo! Tú sabes que esta palabra es clave. Primero la dice, Señor, ayúdame, enséñame para ir a ti, para estar contigo. Después le dice, envía tu buen espíritu para que me guíe a un terreno firme. Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos. Pero ahora, después de pedirle que le enseñe cómo ir a Él, cómo llegar a Él, cómo hablar con Él, cómo tener contacto con Él, y que su Espíritu lo pueda guiar en la vida, ahora está hablando de que lo vivifique. ¡Wow! Esa es una palabra tremenda. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Esta es una palabra maravillosa. Esta sola palabra debería de tener en nosotros una oración afincada, atada, amarrada a la cruz. Le pide que le enseñe, que lo guíe, que su espíritu lo guíe. Ahora dice, Señor, vivifícame. O sea, Señor, estoy como muerto. Necesito que me des vida. Vivifícame. Está bien que me enseñes cómo ir a ti, cómo buscarte, cómo oírte. Y que tu espíritu me pueda guiar en mi diario vivir. Pero por favor, calma mi alma. Dale vida a mi alma. Por favor, yo quiero que mi vida nazca. Este es alguien que está pidiendo, anhelando con toda su fuerza, de que Dios le dé vida en su ser interior, para que la angustia salga. Porque aquel que es vivificado recibe la paz de Dios. Por eso es que es inentendible aquella palabra tan sencilla: yo os doy la paz que el mundo no te puede dar. Fácil. Y la gente entiende que paz es tranquilidad. En parte tiene un chispito de razón. Pero la paz no es solamente eso. La paz es gozo, alegría, tener prosperidad en todos tus caminos. Que cuando tú entres por donde tú entres, lleves bendición. Que cuando tú salgas dando bendición. Que tú puedas vivir en el reposo de poder ver a Dios hacer.
que todos tus caminos sean bendecidos, que tu alma se pueda sujetar a la voz de Dios, a la dirección de su Espíritu, para que no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda, porque caminando de esa manera, todos tus caminos serán de bien. El enemigo podrá venir contra ti, pero por orden de Dios se tendrá que volver a salir y será retado. Nadie en la vida se podrá parar delante de alguien que está siendo dirigido por Dios. Tendremos angustia, tendremos aflicciones, tenemos batallas, pero la guerra la ganó el Señor. Vivifícame es, Señor, que mi alma se tranquilice, que se calme. Yo no sé la angustia en la que estás, pero la palabra vivifícame del Señor significa más que solamente serenar tu alma. Es alcanzar el shalom de Dios, la paz de Dios. Pero de eso seguiremos hablando en el próximo clip. Yo espero que el Espíritu de Dios haya hablado a tu corazón y a tu mente. Porque si tú amas a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu fuerza, la paz de Dios que gobierna todo entendimiento va a venir sobre ti y te va a enseñar la maravilla de vivir bajo el brazo poderoso de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén.